¿Cómo están? Aquí desde El Poeta y el Diván queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el reciente fallecimiento de la escritora, ensayista y periodista Beatriz Arlo, que sin duda ha representado una intelectual de fuste en el panorama contemporáneo de nuestra cultura y nos llama a pensar, a querer compartir con ustedes algunas cuestiones en torno a el papel que ocupan hoy los intelectuales en nuestra cultura, en nuestro país, pero también el papel que han ocupado intelectuales como Beatriz Arlo. Cuando hablamos de Beatriz Arlo, hablamos de esa figura que supo articular, amalgamar, ¿no? El rol del intelectual y el rol del pensamiento político de cara a una posición crítica sobre lo que en forma convencional o habitual se puede denominar el statu quo, pero además tenemos también ahí un derrotero que, bueno, no queremos dejar de mencionar o señalar, ¿no? Cuál ha sido el mismo a la hora de entender a Sarlo o lo que ha sido la trayectoria de Beatriz Arlo en su conjunto. Beatriz Arlo fue alguien que revistó en las filas del maoísmo criollo, el Partido Comunista Revolucionario, y desde allí ya tuvo un papel destacado como intelectual, porque Beatriz Arlo estuvo al frente de proyectos tales como la revista Los Libros y luego Puntos de Vista, revistas que compartió con otros intelectuales de la talla de Carlos Altamirano y Ricardo Piglia, y luego ella desistió del maoísmo y pasó al apoyo, como sucedió con muchos intelectuales que provenían del campo de la izquierda, ya pasada la dictadura y con el alfonsinismo, y luego su deriva política, ¿no?, resultó en apoyos tales como la Alianza, ¿no? Estos días ha sido muy recordado el debate que tuviera por la televisión pública en el programa Los Siete Locos con David Viñas, quien también, ¿no?, fue justamente para ella un referente, donde David Viñas, bueno, cuestionaba la formación de la Alianza, la cercanía, ¿no?, que Sarlo tenía, y Sarlo se levantó de ese programa y se retiró. Y fue una mujer ciertamente controvertida, polémica, ¿no?, a izquierda y a derecha. Recordemos que el Partido Comunista Revolucionario le dio su apoyo a Isabel Perón, y ella, cuando ya tenía, ¿no?, su papel de intelectual prestigiosa, con un lugar ganado en el ámbito de las letras, del ensayo, se ha dedicado al periodismo, bueno, tuvo posiciones, ¿no?, que desde este programa, nosotros consideramos adversas a lo que pensamos. Es una mujer que ha hecho campaña por el socialismo conservador y gorila, si se quiere, ¿no? Estamos hablando del apoyo que le dio a personajes como Hermes Wiener, y también una mujer que tenía esa pluma filosa, provocadora, ¿no? Sentaba posiciones porque supuestamente quería correrse de lo políticamente correcto, y es así que llegó a pronunciarse incluso por el derecho de los kelpers en Malvinas. Ella era alguien que se oponía a, ¿no?, el espíritu nacional de la recuperación de las Malvinas. Otro pasaje también susceptible, ¿no?, de ser muy cuestionado, es cuando la misma Beatriz Arlo eximió de responsabilidad política a Eduardo Duhalde en la masacre del Puente Porredón, donde resultaron asesinados Costec y Santillán, y ella dijo que, bueno, culpabilizar a Duhalde hubiera tenido el mismo sentido que culpabilizar, ¿no?, a Trump por el asesinato de George Floyd, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, esta mujer que
particularmente en la era del kirchnerismo, se ganó todo el repudio y el rechazo de los, ¿no?, de los intelectuales kirchneristas, de los periodistas identificados con el kirchnerismo. Tras su fallecimiento, muchos intelectuales reconocidos por su afinidad al kirchnerismo, de lo que ellos consideran el campo nacional y popular, lamentaron su muerte e incluso decidieron cerrar la grieta, ¿no?, y homenajear a Sarlo, decir que había que valorar su legado, sus obras y bueno, hacer a un lado las diferencias. No ha sido homogénea esta posición, ¿no?, porque también en las redes sociales, y donde hemos observado un masivo ¿no?, debate o muchísimas expresiones sobre la muerte de Sarlo, también revistaba gente que, identificadas o con el kirchnerismo o con lo que denominan el pensamiento nacional popular, bueno, resulta una vez más volcaron sus críticas hacia ella, pero lo cierto es que Sarlo representa, ¿no?, una figura que cuando encontramos, ¿no?, tantas lamentaciones por parte de militantes, incluso como se ha visto, o referentes, o personas identificadas, ¿no?, con el campo de la izquierda, lo que en realidad se está lamentando o se plantea con la desaparición de Sarlo es un modelo de intelectual que quizás esté llegando a su fin o esté cumpliendo, ¿no?, un ciclo ya por cerrarse, ¿no? En ese sentido, muchas personas mencionaban otros referentes que estaban en las antípodas políticas de Sarlo, ¿no?, como fueron Horacio González, José Pablo Feynman, ¿no? Y lo que se ponía de relieve en común con esto es si lo que se va con figuras como Sarlo, en definitiva, no es un modelo de intelectual, un modelo de intelectual donde el pensamiento crítico, la visión sobre la literatura, ¿no? Sarlo ha escrito, ¿no?, varias obras, Borges, un escritor en las orillas, de la modernidad periférica, pero también se ha dedicado, ¿no?, en otra de sus obras a Sarmiento, ¿no? Allí está su libro escrito sobre literatura argentina, clases sobre literatura argentina. Recordemos que Sarlo durante muchos años fue profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, justamente la carrera de Letras, y siendo esta facultad también muy en su gestión, en su gobierno, identificada con el kirchnerismo, sin embargo, bueno, han homenajeado a Sarlo tras su muerte. Y entonces, lo que quizás tenemos que entender aquí es que si se está agotando un ciclo hasta por el puro transcurso de la biología, donde hombres como Horacio González, José Pablo Feynman, pero incluso también aquí quiero nombrar al recientemente fallecido Juan José Sebrelli, más allá de estas diferencias políticas, ideológicas que había entre ellos, porque Sebrelli es un hombre que terminó plenamente identificado con la derecha, lo que me parece que tienen en común y mucha gente puso en común es que hoy asistimos a una orfandad política, una orfandad intelectual, una orfandad de figuras que logren articular la producción intelectual y la visión política que una fuerza transformadora de la sociedad, de la historia presente, necesita. Y creo que de distintas maneras, en forma más o menos consciente, en forma más o menos implícita o explícita, distintas figuras, distintas personas, diversas personalidades de los medios académicos, culturales, periodísticos, en forma quizás más anónima en las redes sociales o en forma más destacada en sus
respectivos espacios, lo que están señalando es ¿y hoy qué? ¿Y ahora hacia dónde vamos? ¿Dónde hay intelectuales de la talla de González, Feynman, incluso ese Sebrelli que muchos han bifurcado, ¿no? De tal manera que han dicho, bueno, nos que retenemos a Juan José Sebrelli de los libros marcados por la impronta de Sartre, de Héctor Raurich, de Hegel, pero abjuramos del Sebrelli gorila, de López Murphy, del macrismo, de Milei, bueno, del liberalismo rancio, bueno. Pero son intelectuales, o han sido intelectuales, que provenían de una generación donde la visión de la literatura, de la filosofía, de las ciencias humanas y sociales, del ensayismo, ¿no? Del sentir nacional, ¿no? Y de lo que podríamos entender como el espíritu, ¿no? de las tradiciones, ¿no? Desde un lugar muy ampliamente denominado, desde el progresismo hasta la izquierda, ocupaban una posición sumamente relevante en sus discursos, en sus oratorias, en sus letras, y era imposible, básicamente, en lo que hace a la cosmovisión que estos intelectuales nos presentaban, separar sus letras de un pensamiento político que imponga y constituya una estructuración crítica de la realidad, ¿no? Donde, en definitiva, la elevación moral e intelectual de todos y cada uno de nosotros tenía que estar a la orden del día como exigencia. Y entonces, aunque no sea demasiado simpático decirlo, si hoy nos encontramos frente a una orfandad que incluso llama a pensar, ¿no? la construcción de figuras, de cuadros intelectuales que estén permanentemente articulados a la política para ser capaces de llevar adelante proyectos todavía superadores de los límites que quizás muchos de estos intelectuales tuvieron, la pregunta se impone entonces, bueno, ¿cuál es la tarea más inmediata que una fuerza política revolucionaria de izquierda tendría que asumir frente a esto? En la hoy denominada batalla cultural, tan presente en nuestros días, tan presente en muchos lugares del mundo, ¿no? A nivel de la geopolítica, la derecha ha tomado una iniciativa. Lo estamos viendo aquí en nuestro país, con los asesores en el gobierno de Javier Milei. La derecha ha tomado una iniciativa. La derecha ha decidido que la lucha ideológica, retraducida con los aires gramscianos como batalla cultural, bueno, ocupa un lugar fundamental para la construcción de un sentido común en las grandes masas que pueda capitalizarse para justamente la reproducción del poder en manos de esta derecha. Pero alguien que se reclama marxista, alguien que se reclama, ¿no? Deudor de los principios del materialismo histórico, los principios de la crítica literaria, los principios de la producción científica para nuestra elevación moral, cultural, educativa, tiene simplemente que limitarse a criticar, ¿no? las miserias o hacer un panorama objetivo de las luces y sombras que estos intelectuales han tenido, o por el contrario, tiene que asumir de manera estricta, sin tregua, sin pausa, la formación para el rigor intelectual que necesitamos hoy, donde no estemos condenados, ¿no? Aunque parezca contradictorio lo que voy a decir, pero no estemos condenados a disfrutar eternamente solamente los 7 ensayos sobre Walter Benjamin que ha escrito Beatriz Arlo, donde admito que me ha permitido a mí quizás introducirme a la obra de Benjamin de una forma mucho más fluida de lo que quizás yo por mi cuenta o con otros referentes podría haber logrado, condenados a releer una y otra vez a las obras de los intelectuales mencionados como tantos otros,
las letras de Saer, las letras de Pilia, o por el contrario, vamos a asumir realmente la tarea para formar moral, política, educativa y culturalmente los intelectuales que un proyecto revolucionario requiere. Es esto lo que queríamos compartir con ustedes a propósito de la muerte de Beatriz Arlo. Muchas gracias.